Hola Seba, muy buenos días. Claro, y ha generado bastantes críticas este aumento de 26.000 pesos y queremos conocer detalles, por eso que estamos junto a Norberto Díaz, vicepresidente de la CUT, para conocer de fondo esta discusión que se generó el día de ayer. Se aprueban finalmente estos 26.000 pesos, ¿se los deja conforme como la Central Unitaria de Trabajadores? Muy buenos días. No, sin lugar a duda. Hola, buenos días. Sin lugar a dudas no nos deja conforme. Nosotros lo dijimos desde un primer momento. Primero se ofreció 7.000 pesos, luego 10.000, luego 26 a 2 años. A nosotros nos parece que claramente este es un salario mínimo insuficiente. Nadie arregla su vida con 26.000 pesos a 2 años. Y me parece, tal como han dicho otros, de que esto finalmente se ha constituido en un pequeño engaño, porque nosotros en 18 meses avanzamos de 210.000 a 200 el primer año y medio del gobierno. Y ahora en 2 años se proponen 26.000 pesos. A mí me parece que esto es impresentable. Nosotros nos dimos nuestro acuerdo y nos parece que este ha sido claramente un salario, un reajuste que ha sido bien miserable. Respecto a las declaraciones que ha entregado, por ejemplo, el ministro de Hacienda ha señalado que este es acorde o responsable con la economía, con la macroeconomía. ¿Cómo lo toman ustedes? Mire, siempre cuando se ha tratado de subir el salario a la gente, siempre cuando se ha tratado de mejorar el salario mínimo o se ha pretendido avanzar en derechos laborales, siempre la excusa es la macroeconomía, siempre la excusa es que vamos a aumentar los empleos, siempre la excusa es que aquí va a disminuir la inversión. Y lo cierto es que en el concierto latinoamericano Chile sigue creciendo, el desempleo no se ha disparado, ha habido menos crecimiento de empleo, pero en Chile siguen habiendo miles y miles de chilenos que son mal pagados y que el salario mínimo es la única renta que reciben. Y cuando no es su única renta, es base de cálculo para otras cosas. Y a nosotros nos parece que esto es impresentable. Miren, Holanda y Portugal, países que hace 20 años tenían el mismo ingreso mínimo que Chile, hace 20 años tenían un salario equivalente al día de hoy del chileno de 2 o 3 veces. Nosotros con un ingreso per cápita cercano a los 19.000 o 20.000 dólares, correspondería que en Chile ningún trabajador ganara menos de 500.000 pesos. Por tanto, nos parece que nosotros seguimos estando en materia de salario mínimo con respecto a nuestro nivel de ingresos como país muy atrasado, 20 años atrasado. En Chile nadie debería ganar menos de 450 o 500.000 pesos como fijación de salario mínimo. ¿Usted cree que hubo presiones de parte de algunas empresas hacia el gobierno, desde el mismo sector empresarial? Bueno, es claro y evidente que el sector empresarial no solo ahora, sino que durante 25 años no solamente ha presionado al Parlamento, sino que además a una parte importante del Parlamento lo ha financiado. Por eso hoy día tenemos 2 senadores con arresto domiciliario y siguen investigando a otros que, siendo parlamentarios, estuvieron recibiendo financiamiento ilegal de las empresas privadas de este país. Eso no es otra cosa que presionar al Parlamento, que presionar a la clase política para tener influencia, y nosotros eso obviamente lo tenemos que condenar, porque si las leyes no han cambiado en Chile, han sido porque de alguna manera el Parlamento o una parte del Parlamento ha estado claramente capturado por los grupos económicos, y eso se tiene que terminar, porque si no, uno no se explica por qué en 20 años no se pueden cambiar las leyes de ISAPRE, no se pueden cambiar las leyes de AFP, no se puede mejorar el salario mínimo y, seamos claros, no se pueden hacer leyes laborales justas como las que nosotros aspiramos. ¿Falta voluntad del gobierno, cree usted, para este tema, tomando en consideración que cuando se hizo este aumento de 40.000 pesos la discusión fue un poco más larga que esta fueron prácticamente menos de una semana? Bueno, sin lugar a dudas hay un problema de voluntad con el gobierno, porque en otras ocasiones, y particularmente con el ministro Arenas, nosotros negociamos, digamos, nos demoramos, estuvimos 2 o 3 meses, no fue fácil, fue muy criticado el acuerdo de 2.10 a 2.50 en 18 meses, pareciera que con la perspectiva del tiempo no fue un tal mal acuerdo, en 18 meses crecimos 40.000 pesos, que también era poco, pero se avanzó. ¿Nosotros qué esperábamos? Nosotros esperábamos terminar el gobierno de Michelle Bachelet con 300.000 pesos a lo menos de salario mínimo. La Iglesia ha pedido 400.000 pesos, el problema es que la Iglesia solo se queda en el spot y solo se queda en la declaración. La Iglesia Católica lo que debería hacer es llamar a sus parlamentarios católicos, a sus ministros católicos y decirles, bueno, la propuesta de la Iglesia es esta, pero la Iglesia solo hace un spot y solo hace una declaración que lo saludamos, pero que es insuficiente claramente, porque la discusión del salario mínimo es mucho más allá de una cifra en particular. Nosotros creemos que acá hubo poca voluntad, porque como le conta la prensa, se nos citó a conversar el día jueves, que el proyecto se ingresó el lunes en la noche, el martes. Darse 4 días para conversar no es tener voluntad para llegar a acuerdos con la CUT. Respecto al rol que jugó el Partido Comunista en esta situación, ¿cómo lo toman? Porque en un principio lo rechazan y luego finalmente terminan aceptando este aumento de salario mínimo. Bueno, ellos tendrán que responder por lo que hicieron un día y por lo que votaron al otro. No me corresponde a mí decirlo. A mí me hubiera gustado que hubieran mantenido su rechazo hasta el final para haber provocado una mejor negociación. No fue así, no me corresponde juzgar. A nosotros lo que nos corresponde es empujar para adelante, y nosotros en esta ocasión no hemos dado el acuerdo y sin lugar a dudas hemos conseguido mucho menos de lo que aspiraba la CUT. Nosotros lo que esperábamos es que a lo menos
en 18 meses avanzáramos 40.000 pesos, que fue lo que se hizo durante los primeros 18 meses de este gobierno. Eso hubiera significado que a la larga hubiéramos avanzado en 4 años a lo menos a llegar a 300.000 pesos, que sigue siendo un salario mínimo insuficiente, pero nosotros lamentamos la poca voluntad que tuvo el gobierno en esta última etapa para responder. Ahora, si vamos a hablar de responsabilidad, lo más responsable es mejorar el salario mínimo, porque el salario mínimo no queda en inversión, no queda en ahorro, la gente no mete esa plata debajo del colchón. Cuando a un trabajador que recibe el salario mínimo cercano a él se le suben 10, 20, 30, 40.000 pesos, esa plata vuelve al mercado, vuelve al supermercado, vuelve a pagar deuda. Lo más responsable que hubiera hecho el ministro de Hacienda hubiera sido mejorar más el salario mínimo. Ahora, respecto a la situación del gobierno que los pone nuevamente en un tema de discusión con la Central Unitaria de Trabajadores, ya fue la reforma laboral, ahora el tema del salario mínimo. ¿Se sienten defraudados de lo que se había propuesto por el gobierno, o al menos de las promesas que habían con la reforma laboral, por ejemplo, y ahora nuevamente con el tema del salario mínimo? Bueno, sin lugar a dudas, lo que nosotros tenemos es desafección, es desaprobación, nosotros estamos molestos, esto ha sido insuficiente, advertimos lo de la reforma laboral, estos son los mismos argumentos. Mira, los mismos argumentos que se usaron para no hacer crecer el salario mínimo son los mismos argumentos que se usó en el Senado de la República para hacer cenar y chantajear y golpear esta reforma laboral, porque se dijo que íbamos a espantar la economía, que se iba a espantar la inversión, que no iba a crecer. O sea, cuando la gente tiene derechos, cuando la gente se puede organizar, cuando la gente puede armar un sindicato, cuando la gente puede negociar colectivamente y construir paz social sobre la justa repartición de la riqueza al interior de una industria, cuando eso pasa, espantamos el empleo y se espanta la inversión. Estos son los mismos argumentos que nos dieron para destruir la reforma laboral. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvimos una reforma laboral en donde en el Senado el diablo metió la cola y terminó matándola y desahuciándola en el Tribunal Constitucional, en donde no solamente estaban coludidos los que fueron a reclamar al Tribunal Constitucional, sino también algunos senadores de la nueva mayoría. ¿Cómo se puede explicar hoy día que después del veto presidencial del gobierno aparezca el senador Andrés Saldívar, que es del gobierno, pidiendo un acuerdo nacional para salvar los pactos de estabilidad? Yo quiero señalar que el senador Andrés Saldívar ha sido cómplice de aquellos que quieren solamente salvar los pactos de estabilidad y aumentar el quórum para dificultar la creación de sindicatos. Y eso me parece lamentable, porque eso significa que hay senadores que son incoherentes con el propio programa de gobierno que ellos firmaron hace 2 años. Respecto a esa situación de la nueva mayoría, la democracia cristiana es uno de los actores que le ha costado ponerse de acuerdo con otros sectores también desde el mismo conglomerado respecto a la reforma laboral. ¿Ustedes sienten que la voz del senador Andrés Saldívar puede ser la punta de iceberg de otros senadores también que estén en desacuerdo respecto a la reforma laboral? Yo creo que el senador Saldívar ha actuado con ignorancia en materia del mercado laboral y ha hecho daño al movimiento sindical en materia de esta reforma laboral. Y eso es evidente cuando este domingo, en medio de las primarias, el senador Andrés Saldívar pide un acuerdo nacional o pide una reforma constitucional para salvar los pactos de estabilidad. Eso me parece impresentable. Si es la presidenta de la República la que ha sacado de esta ley pobre y mezquina, ha sacado los pactos de estabilidad y el aumento de quórum de los sindicatos. Que el senador Andrés Saldívar, en nombre de los senadores demócratas cristianos, a quienes él no representa, pide un acuerdo nacional para proteger los pactos de estabilidad, me parece francamente impresentable. Ahora, la actitud de él, como la actitud de otros senadores al interior de la nueva mayoría, terminaron matando esta reforma laboral. Miren, en la bancada ProPyme, que no era más que un caballito de Troya para proteger derechos de los empresarios, en esta reforma laboral estaba el senador Esteban Tuma, estaba el senador Felipe Arboe, estuvo el senador Alejandro Guillé, y en un principio también estuvieron los senadores Quintero y el senador Juan Pablo Letelier, más 5 senadores demócratas cristianos. Entonces, aquí lo que tuvimos fue que al interior de la nueva mayoría se torpedió la reforma laboral. Entonces, ¿para qué firman un programa de gobierno que después son incapaces de cumplir? Nosotros lo que hemos pedido responsablemente, que cumplan su programa de gobierno. Esta no era la reforma laboral de la CUT, esta es una reforma laboral mezquina que quedó cercenada, que todavía avanza muy poco con respecto a lo que nosotros aspirábamos. Pero, ¿quién la mató? ¿Quién la golpeó? Bueno, en el Parlamento le dieron un golpe mortal, la desahuciaron en el Tribunal Constitucional y eso claramente es lamentable. Alberto, reforma laboral por un lado, salario mínimo que no los deja satisfechos. ¿Qué es lo que va a hacer la CUT en los próximos días? Bueno, no es mucho lo que podemos hacer ahora, estamos entrando en un proceso electoral, la CUT tiene que renovar sus autoridades, sus dirigentes sindicales, nosotros vamos a manifestar en todas las instancias que podamos nuestro rechazo, no tenemos posibilidad con el margen que se dio de jueves a martes a convocar a ningún tipo de movilización, condenamos la actitud que el gobierno la rechazamos la actitud del ministro Valdés y esperamos que bueno, esto no se vuelva a repetir y seguiremos peleando. Nosotros no vamos a permitir que se ejerza un acuerdo por 2 años y vamos a pelear el otro año porque se mejore el salario mínimo igual.
Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Conversamos entonces con el vicepresidente de la CUT, Alberto Díaz, entregándonos más detalles respecto al salario mínimo y otra discusión que aún está pendiente en el Congreso respecto a la reforma laboral. Bien, Seba, muchas gracias por ese despacho. Nos vemos. Que esté muy bien.